Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 18. Vamos a leer algunas partes porque cuando yo lo leía esto, digo, tiene tanto cada versículo que es una lástima de pasarse por alto algunas cosas. Y quiero leer algunos versículos, capítulo 18, y leamos primeramente versículo 1, que dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Así que yo me imaginaba, digo, qué tremenda señal del cielo cuando ese ángel descienda, porque toda la tierra va a ser alumbrada con su gloria. Hace poco cayó una especie de meteorito en Rusia, pero que era muy pequeño, y por las cámaras de seguridad que estaban activas, quedó, ¿no es cierto?, el testimonio de la forma y la manera que alumbró ese pequeño meteorito que descendió del cielo. Así que imagínense qué tremendo va a ser esto, que toda la tierra va a ser alumbrada solo con un ángel. Increíble, realmente es asombroso. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, todas, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Leemos hasta allí, pero deje abierta la Biblia allí en donde está, capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Sabe que venimos nosotros viendo a la Santa Jerusalén, que es el pueblo ya en la etapa final, pueblo de Dios en la etapa final, y que Dios o el Espíritu de Dios a través del profeta que nos muestra esto de Apocalipsis, Juan, nos dice que lo que él vio descender, cuando vio descender a la ciudad santa, fue una ciudad que descendía del cielo. Y cuando uno lee las escrituras se hace la idea de que esta ciudad era como si fuera que viéramos una ciudad normal que desciende del cielo, pero lo que él estaba viendo era en realidad el pueblo de Dios, la ciudad del gran rey, Sión, la Sión celestial, que habla el libro de Hebreos también, descender ya del cielo de Dios a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Él estaba viendo, y cuando la ve, no solo que habla que ve una ciudad santa, sino que ve a la desposada del Cordero, ve a la esposa que se había preparado, a la novia que se había preparado como una esposa ataviada para su marido. Él tuvo una visión de la Santa Jerusalén, del pueblo de Dios en su etapa final. Ahora, cuando nosotros nos vemos en esta etapa como pueblo de Dios, pareciera como que es imposible llegar a ese estado de tanta gloria, hermosura y belleza. Pero ¿cuántos dicen conmigo: yo creo que para Dios todo es posible, y que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? Así que a lo mejor hoy nos vemos cosas que cuando miramos y nos contrasta, y es como un contraste con la Santa Jerusalén. Pero si uno hoy se humilla delante del Todopoderoso, el Todopoderoso va a trabajar en nosotros. Y recuerden que trabaja a través de presiones y de aflicciones, que es lo que hace que nos volvamos piedras preciosas para ser parte o tener lugar en la Santa Jerusalén. ¿Cuántos anhelan estar en la Santa Jerusalén? Ser parte, ser parte. Y esto es real y es posible. Bendito sea Dios. Pero mire qué contradicción. Tenemos por un lado a la ciudad de Dios, y a la esposa se la ve como una mujer que se preparó y se vistió para recibir al esposo. Algo honorable, respetuoso, muy digno. Así la vio Juan. Vio Juan a todo este pueblo, toda esta gente. Así vio a toda la Santa Jerusalén. La vio como una ciudad que descendía del cielo, pero que tenía el aspecto de una esposa
que se había ataviado para su marido, para su esposo. Era un encuentro nupcial, era algo bellísimo lo que él estaba viendo en esa visión celestial tan maravillosa. Pero escuche, esto es al final de los tiempos. Pero mucho antes de ese tiempo, Dios le muestra lo contrario. Le muestra la imitación de esa Santa Jerusalén a Juan. Y el otro domingo yo hablé sobre justamente tener la visión de las iglesias, tener la visión de las naciones, tener la visión de la gran Babilonia o la gran ramera que habla este pasaje de capítulo 18 de Apocalipsis que recién leímos, porque ahí está hablando de otra mujer, se la compara con otra mujer a la gran Babilonia y se la compara con una ciudad. Fíjese, pero preste atención, porque en la Santa Jerusalén vemos a una ciudad y a una mujer que se preparó para su esposo, pero aquí antes, más en nuestro tiempo, en los tiempos que vivimos nosotros, él ve la imitación de esa casa de Dios, ve la imitación en la tierra, la falsa imitación del diablo y Satanás metido dentro de un sistema mundial, religioso, comercial y lleno de los demonios, que quería hacerse pasar por la gran Babilonia, por la gran ciudad, por la gran mujer, pero resulta que a la visión de Dios, todo ese sistema mundial de religiones, de comercio, a los ojos de Dios, eso es tener la visión de Dios, ver como Dios ve, a los ojos de Dios, Juan estaba viendo que todo este sistema era como una ramera delante de los ojos de Dios. ¿Por qué una ramera? Y fíjese cómo va diciendo: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjese, este ángel anuncia la caída de este sistema, anuncia la caída de esta. Se la compara con una ciudad, porque ciudad representa un pueblo, a un establecimiento sobre la tierra, y este era un sistema, es un sistema que hoy está establecido, porque estamos en esos tiempos, según las Escrituras. Y es el sistema del mundo que está totalmente mezclado con religión, con comercio, y que el mundo está bebiendo de ese vino. El mundo está totalmente, como para que entendamos, anestesiado. Es como que no está en la verdadera conciencia por el engaño que le ha producido la religión y por el engaño que le ha producido el comercio. Porque sí que es malo el comercio fuera de la vida divina. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí dice algo, mire, que esta gran Babilonia, aquí tenemos la gran Babilonia, y en Apocalipsis 21 tenemos a la Santa Jerusalén. Mire qué descripción, porque una es la gran y la otra es la Santa Babilonia, la Santa Jerusalén. En esta terrenal se quiso mostrar como que era lo grande en la tierra. Pero en cambio en la ciudad de Dios, Dios la muestra como lo que Dios pone el énfasis en la santidad. En que esta ciudad que descendía era una ciudad santa. Significa santa que no se había mezclado con todo ese sistema para disfrutar de las cosas de ese sistema, sino que se había separado solo para Dios. Entonces era una santa ciudad, era un pueblo, y va a ser un pueblo separado de todo el vino de ese sistema. No va a beber del vino de ese sistema. Es decir, la Santa Jerusalén no va a tener nada que ver con esta gran ramera que en el sistema religioso y comercial hizo beber al mundo y lo enfermó, lo enloqueció. Y el mundo está engañado por la religión y el mundo está engañado por todo el sistema comercial y el sistema de Satanás, y no busca a Dios con todo su corazón. Entonces, aquí la Biblia dice que mientras la Santa Jerusalén descendía del cielo para ser el lugar donde iba a morar Dios, esta Babilonia caía para ser la morada de Satanás. Fíjese qué contradicción. Nosotros que somos los redimidos y que amamos a Dios con todo el corazón y que no nos mezclamos con una vida falsa, hipócrita de religión ni de comer, sino que buscamos la gloria de Dios
Y el Dios Todopoderoso es el que nos bendice los trabajos, el que nos bendice los estudios, el que hace que en su santidad andemos. No andemos detrás de esas cosas, sino que andamos detrás de Él, lo buscamos a Él. Él es nuestra vida, Él es nuestro todo, Él es nuestro Señor. Esa es la que va a descender del cielo, separada para su Dios como una esposa que se ha ataviado para esperarle. Mientras todo aquel que vive en el otro sistema, que anda detrás del dinero, que anda detrás de la religión, que anda buscando falsamente, usa todo lo de Dios para lograr sus propios fines, ese sistema babilónico va a caer y se va a volver la morada de Satanás. Pero bendito sea Dios, porque todos los que hemos redimido, los que hemos sido redimidos, vamos a ser la morada de Dios. Somos ya en parte, pero Dios nos va a completar y va a hacer en su totalidad que seamos su morada, y vamos a estar llenos de la gracia, llenos de la hermosura, llenos de la belleza de la gloria de Dios. Y nada tendremos que ver con este mundo que le parece que hoy es grande, que hoy es poderoso, que hoy es fuerte, pero que el ángel ese que va a descender ya anunció de antemano que ese grande, que ese fuerte, que se parece que maneja todo, va a caer y va a ser guarida de Satanás, va a caer y va a ser guarida del infierno. Por eso alabamos a Dios, por eso le decimos al Señor que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios. Nos humillamos ante Él y le decimos: Señor, dependo de ti, espero de ti. Yo no tengo mi confianza puesta en el comercio, ni tengo mi confianza puesta en la religión, la tengo puesta en ti. ¿Y sabe qué? Los que tienen su confianza puesta en el comercio, hoy parece que no es grave, pero en el tiempo del anticristo, como su Dios es el comercio, y se creen que si no se rinden a eso, hay gente que no adora a Dios por estar atrapado en un sistema comercial. Hay gente que no puede amar a Dios, pero el fin de Dios, el anhelo del Padre y la obra de Dios es librar a cada persona, que no quede atrapada en eso, para que cuando el anticristo reine, no tenga que depender de ese sistema y quedar perdido, porque quien se rinde a ese sistema se perderá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que hemos sido salvados y que nuestro corazón debe ser temeroso todos los días, porque ese sistema caerá y se volverá la guarida de Satanás y sus demonios, mientras que la iglesia del Señor Jesucristo está en un proceso y en un trato que terminará siendo la santa Jerusalén que desciende del cielo, llena de la gloria de Dios, llena de la hermosura y la vida del Señor. Ningún espíritu inmundo, nada malo habitará en esa ciudad santa y a su nombre. Por eso hoy vale vivir piadosamente y abnegadamente para elegirlo a Dios todos los días. Hay gente que le parece que no es lo mismo. Total, viene a la iglesia y muchas veces vemos reuniones muy grandes y mucha gente y parece que total, todos estamos en un grupo. Sí, pero el fin de Dios es hacernos su santa Jerusalén. Está en el proceso, pero nosotros tenemos que cuidarnos de no quedar atrapados en un sistema babilónico que va a caer y va a ser morada del diablo. Fíjese cómo dice, versículo 3: porque todas las naciones, todas, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Sabe qué es lo que es este sistema fornicario, dice la Biblia? Que le dio de beber a todo el mundo, a todas las naciones. Un sistema fornicario significa, fornicar significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es decir, tener deleites sexuales fuera del matrimonio, que es el propósito de Dios. Esto, llevado a lo simbólico, aplicado al sistema, significa que este sistema se deleita en las cosas del mundo, se deleita con el mundo, sin haberse entregado a vivir una vida para Dios. Y Dios lo llama fornicario este sistema. Este sistema fornicario, el mundo está en esta fornicación, está embriagado por esta fornicación. ¿Por qué? Porque usted va a ver que las naciones bebieron de este vino. Toda la gente bebe de este vino. ¿Qué vino? Que se embriaga. Es como que no está consciente de la realidad por el disfrute que le da el mundo hoy aparentemente. Es como que embriagado, es como que no está consciente y como que todo se olvida de toda la realidad. Así está el mundo hoy bebiendo de este sistema. Está enloquecido en su comercio, está enloquecido en su religión, pelean, discuten por eso. Y la Biblia le llama a eso fornicación. La Biblia le llama
un sistema fornicario. Mientras que la santa ciudad es como una esposa que se ha preparado para su esposo, ataviada para su esposo. Bendito sea Dios. Es una iglesia que no fornica, que no tiene el deleite del mundo y bebe de ese veneno y luego quiere venir a beber la copa de Dios. Los otros días el apóstol hablaba con alguien y le decía acerca de los que beben la copa de los demonios y la copa del Señor. Hermano, como iglesia del Señor Jesucristo, debemos ser, porque esto, ¿sabe qué es esto? La revelación que Dios le mostró a Juan para la iglesia. ¿Sabe que como iglesia tenemos que tener mucho temblor de no caer en querer vivir para los deleites y los disfrutes del mundo, como que, y me embriago de eso, y como que parece que mi negocio y que parece que mi vida religiosa es más importante que la intimidad, la comunión, la obediencia, la rendición y el gozo de Dios y la vida de iglesia? Hay gente que cree que la vida de iglesia no vale nada y lleva una apariencia nomás y se entrega y está embriagado por el mundo, que le parece que los negocios es lo mejor de su vida, que todo lo del mundo es mejor y está embriagado en eso. Pero no podemos caer en ese error. Nosotros no estamos en tiniebla para no saber diferenciar qué es la Babilonia, la gran ramera, y qué es la iglesia que va camino a ser la Santa Jerusalén. Y a su nombre. Que el Espíritu de Dios traiga luz a tus ojos. Porque por algo el Señor Jesucristo habló de esto en las Escrituras. Sabe que leer estas cosas parecen complicadas, pero Dios se las dio a la iglesia. Y la iglesia no tiene que dejarlas de leer porque parezcan complicadas. Al contrario, tiene que leerla en la intimidad con el Señor, amándolo a Él. Y el Señor le va a dar la visión de la gran ramera, pero también le va a dar la visión de la Santa Jerusalén. Necesitamos las dos visiones. Diga, necesito las dos visiones. Porque ahí aprendo a discernir qué es el sistema de Babilonia y qué es la iglesia. Y qué es la iglesia que va a ser la Santa Jerusalén. Sistema babilónico fornicario y embriaga con su vino. El mundo todo embriagado, dice todo el mundo, todas las naciones embriagadas con esto. Menos, por supuesto, la iglesia. Y dice en el versículo 7, mire, cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Fíjese qué tremendo. Mire, número uno, este sistema se glorifica. Asimismo busca su propia gloria. El sistema religioso, el sistema busca su propia gloria. Mientras que la Santa Jerusalén, dice, tenía el fulgor de la gloria de Dios. No es alguien que vive para exaltarse a sí mismo. Un hombre, una mujer que le pertenece, que va a estar en la Santa Jerusalén, hoy día busca la gloria y la hermosura de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es que a través mío pase ese Dios, que se muestre y se vea su gloria. Mientras que este sistema no le importa expresar a Dios, solo vive para sí mismo. Y dice, se ha glorificado. Mire, lo segundo, ha vivido en deleites. Este sistema es un sistema que busca su propia gloria y que busca su deleite. Anda detrás de lo que le deleita. Por eso es muy peligroso entregarse a los deleites. Porque los deleites terminan embriagando a la persona, haciéndole perder la conciencia de la realidad que está viviendo. Porque es un vino. Esa fornicación de los deleites es un vino que embriaga a las naciones completas. Y cuando alguien se entrega a esos deleites, entra a beber del vino de la fornicación de este sistema y queda embriagado y le parece que los deleites, y entra a mezclar a Dios con los deleites y termina haciendo un culto falso, como terminó haciendo Aarón allí, que les daba todo el becerro de oro, todo el deleite para el pedido del pueblo, delante de la misma gloria de Dios que se estaba viendo allí. Y el pueblo quería un Dios que los deleitara y ellos estaban en deleite y Él le hizo un Dios a su medida y quebró el corazón de Dios. Pero de tal manera que cuando usted lea eso, se va a quedar sin palabras. Cuando usted lee eso en Éxodo, queda como desalentado de ver cuánto dolor en el corazón de Dios. Porque su pueblo, al que había sacado del sistema egipcio, ahora empezaba
a enredarse y a beber del vino de un sistema fornicario y diabólico, morada de Satanás. Fíjese qué tremendo. Ahora, recuerde esto, sus deleites. Sigue diciendo que ella dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Sabe cuál es la condición de este sistema? Es que se cree que tiene todo bajo su control. Y dice: no soy viuda. ¿Esto sabe qué es lo que habla? Habla que es un sistema que para nada sufre el que el Señor Jesús haya sido quitado de la tierra. Cuando una persona no está, cuando una persona está de luto por el dolor de su pérdida y separación, no encuentra disfrute en nadie ni en nada mientras está de luto. ¿Es así? Ahora, este sistema, como no siente la muerte y el sacrificio de Jesús, no está de luto. Dice: yo no soy viuda. No se siente que le ha sido quitado su esposo, porque para ella el Señor no es su esposo. Entonces está tan llena de los disfrutes del mundo y los deleites que para nada está de luto. Mientras que el Señor Jesucristo habló de la iglesia en el libro de San Mateo, capítulo 9, en el versículo 15, lo leo yo. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, dice, ayunarán. Ahí está hablando que la iglesia sí está en una situación de viudez y de luto. Cuando el esposo le sea quitado, cuando Cristo le fue quitado a la iglesia no pudo, si es verdadera, ya no puede disfrutar de los deleites, porque su corazón está deseando al esposo que le fue quitado, y entonces está de luto, y entonces se abstiene de los deleites. Por eso dice: y ayunarán, que significa abstenerse de los deleites. ¿Cuántos lo están entendiendo? Mientras que el sistema del mundo es un sistema que no se abstiene porque no está de luto. El mundo, el sistema babilónico. Así que es muy peligroso para la iglesia beber de ese vino y disfrutar solamente, disfrutar y no abstenerse, disfrutar y no abstenerse. Y llega un momento que su corazón ya ni entiende que el luto y el dolor y el anhelo del Señor Jesucristo. Va, viene, hace su negocio y vive una vida religiosa en realidad. Ese es el sistema babilónico, engañoso y que va a ser guarida de Satanás. Pero cuando una persona anhela la presencia de su Señor, anhela el día del encuentro con el Señor Jesucristo y está sufriendo por esa separación, ¿sabe qué es lo que le pasa? No encuentra más los deleites del mundo, ya no quiere más nada con el mundo, porque solo lo podría satisfacer encontrarse nuevamente con su Señor, y se abstiene, está de luto, desprecia todo otro disfrute, porque el mejor y el único disfrute le había sido quitado. Jesús enseñó de eso, y el sistema de Babilonia es un sistema que dice que yo no soy viuda, no tiene ningún sentido de luto y se entregó a los deleites. Por eso nosotros como iglesia tenemos que huir, como dice las Escrituras, cuidarnos, huir de los deleites, porque el que está en deleite, aún estando vivo, está muerto, dice las Escrituras. Que Dios nos guarde y nos libre para vivir cada día diciéndole: Señor, guárdame un corazón que te anhele, que te desee, que solo sea mi disfrute, que yo no ande buscando lograr, alcanzar, conquistar, tener cosas humanas, porque tú eres mi logro, tú eres mi conquista, tú eres mi herencia, tú eres mi copa, tú eres la parte que me ha tocado. Bendito sea Dios. La Biblia dice que a los verdaderos sacerdotes no se le dio herencia terrenal, sino que dice: yo seré vuestra herencia. El que es un sacerdote verdadero sabe cómo está, absteniéndose de los deleites, pero disfrutando la gloria de Dios. No anda atraído por las cosas del mundo, anda atraído por esos momentos bellos con su Señor. Mientras que el sistema perverso y engañoso de Babilonia es un sistema de deleite, de gloria propia y de negación de la viudez. No tiene ninguna conciencia de su luto. Que la iglesia pueda volver cuando el esposo le fuera quitado, cuando Cristo ascendió, hasta el nuevo encuentro que va a tener con la iglesia. Ese periodo, la iglesia tiene que estar en un periodo de luto, es decir, sin disfrute del sistema babilónico, solo disfrutando y esperando ese día con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea Dios. Hay tanto en esto,
que contrasta con lo que es la Santa Jerusalén, que tiene la gloria de Dios, no la gloria propia, que no tiene su propio deleite, se negó, vivió el luto y ahora se encuentra nuevamente con su Señor. Gloria a Dios. Lea conmigo el versículo 16, siempre del capítulo 18 de Apocalipsis. Dice, y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino. Miren, ¿con qué será vestida la iglesia? Por sus acciones justas, lino fino. Pero esta ciudad perversa y este sistema del diablo mundano estaba vestido de lino fino, pero también de púrpura y de escarlata, y estaba adornado de oro. Si vemos la Santa Jerusalén, vamos a encontrar también el oro, de piedras preciosas, y también las vamos a encontrar en la Santa Jerusalén, y de perlas. Pero ¿sabe que hay una diferencia? Porque el sistema babilónico es un sistema de apariencia. Se vistió de esta forma para aparentar que era una piedra preciosa, como la Santa Jerusalén, que era piedra preciosa. Se vistió de oro para aparentar la divinidad, pero ese era un adorno y una apariencia, mientras que la Santa Jerusalén era su esencia. Por haber sido tratada por Dios, fue convertida en piedra preciosa y tenía el fulgor del jaspe de la misma divinidad, y toda la ciudad era de oro. Bendito sea Dios. Mire, ¿sabe qué está diciendo Dios? Le está diciendo que a este sistema babilónico religioso, ¿sabe qué le está diciendo? Que va a llegar el día, que Él la va a juzgar y que va a sacar a la luz su hipocresía, su mentira y su engaño de apariencia, porque aparenta ser lo divino, lo de Dios. Aparenta, mire, las piedras preciosas tiene que ver con la persona discipulada y tratada por Dios. El oro tiene que ver con la divinidad, y todo tiene un significado de lo divino. Y esta ciudad falsa, Babilonia, la gran ramera, se vistió de esa apariencia. Se vistió de lino fino, oro, piedras preciosas, se adornó. Y eso es la religión, el sistema religioso. Parece que está Dios. Parece que son hijos de Dios, parece que son justos, el lino fino, pero es toda apariencia que va a ser sacada a la luz por el Dios Todopoderoso. Por eso toda persona que quiera vivir de la apariencia va a ser sacada a la luz. Nada que esté oculto y que la persona quiera ocultar va a quedar oculto, Dios se lo va a sacar a la luz. Eso no se lo soporta a nadie. Mire, David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, en un momento de su vida fue atrapado por este sistema. Y él cometió un pecado grave y quiso tapar el pecado. Entonces Dios se lo descubrió y le dijo, por cuanto quisiste tapar ese pecado. Y ahí vino el juicio. Porque no hay cosa que le ofenda a Dios más que querer vivir con una apariencia de justicia cuando no se la tiene. Lo ofende y va a quebrar a esta ramera, esta ciudad babilónica, pero lamentablemente el que no se despegue de esa forma de vida va a quedar en la exposición de su vergüenza. Pero el que no tenga nada que ver con eso y se humille delante del Todopoderoso va a ser perdonado, va a ser tratado y va a ser cuidado por Dios, porque Dios no quiere avergonzar a nadie. Sí quiere avergonzar ese sistema y a todo aquel que se une a ese sistema. Pero si una persona se humilla delante del Todopoderoso y no vive de apariencia, vive de verdad, le habla verdad de lo íntimo, le dice al Señor lo que le pasa, le dice lo que tiene y le dice lo que quiere y le habla verdad, y Dios lo cambia, lo transforma, lo liberta, lo bendice, mientras que el sistema del mundo lo dejará en la peor vergüenza. Toda esa religión que parece que son los grandes de Dios, todos aquellos que parece que son los justos y que parece esto, serán nada, porque para Dios es solo apariencia. Mientras la Santa Jerusalén tendrá la esencia de lo divino para siempre, y a su nombre. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos de Babilonia,
Babilonia en la Biblia viene de Babel, que significa, mire todo lo que forma este sistema. Por un lado significa querer alcanzar lo de Dios, pero con las obras humanas, que es muy diferente a rendir la vida a lo que Dios dice. Babilonia, ¿qué es lo que hace? Inventa una religión para querer hacerse que están alcanzando lo de Dios. Y en realidad es la obra del hombre. Babel o Babilonia tiene que ver con la obra del hombre. Así que usted, mire, por ejemplo, más práctico, viene el profeta y le dice a Saúl que fuera a la guerra y que en la guerra hiciera tal y tal cosa. Saúl le hace caso al profeta, va a la guerra y hace una de las cosas, pero no hace todas las cosas. Entonces viene como que hubiera hecho todo bien. Y el profeta allí lo descubre. Y él le dice, cuando lo descubre, le dice, no, pero yo tomé eso que me dijiste, pero es para ofrecérselo a Dios. Mire, tomó los animales y las cosas que eran del enemigo, Dios le había dicho que no los tomara, que lo destruyera, y él lo toma para ofrecérselo a Dios, dice él, como una ofrenda. Y entonces el profeta le dice que era más importante la obediencia que los sacrificios, y el prestar atención que los holocaustos. Entonces cuando un hombre, cuando una mujer, en vez de obedecer, quiere hacer a su manera las cosas, está haciendo su obra y se cree que va a alcanzar a Dios haciendo las cosas a su manera, y no solo que no lo va a alcanzar, sino que queda atrapado en un sistema babilónico que va a ser destruido. En esa condición va a sufrir el juicio, a menos que se arrepienta y realmente de verdad cambie. ¿Entiende lo que es la obra humana? Mire, Babel significa la obra humana para alcanzar lo divino, que es lo que hace la religión. Número 2, significa también la confusión, porque querer hacer la obra de Dios con la fuerza humana, con lo humano, es solo para confusión. Babel significa, como lo vimos en el libro de Esdras, significa división. Cuando una persona se divide del cuerpo de Cristo, entra a beber el vino de Babilonia. Eso está en las Escrituras, tremendamente, en el libro de Esdras. Una persona que está dividida en su corazón y que anda en disputa con los santos, con los hermanos, y pelea con uno, el apóstol Pablo, y toda la Biblia enseña que eso es estar en Babilonia, es división y es cautividad. Así que Babilonia también es estar cautivo. Pero cuando una persona se une al Espíritu de Dios en los santos y juntos disfrutan al Señor, esa persona está en la vida de iglesia, que será la Santa Jerusalén que desciende del cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso el apóstol, cuando vio problemas dentro de la iglesia, le dice, ¿no es más bien que sufráis el agravio? Ah, no, prefiero dividirme en vez de sufrir el agravio. ¿Comprende? Que Dios nos guarde y nos conceda ser la Santa Jerusalén, que no bebe de ese vino. Y Babilonia significa, ¿sabe qué significa? Como de las cosas más significativas, significa la apariencia de piedad, de buen cristiano, pero que esconde codicia por las cosas de la tierra. Aparenta ser un cristiano, pero codicia las cosas de la tierra. Lo castigó duramente el Señor a Acán, y luego castigó a Ananías y Zafira, que ellos quisieron aparentar que eran creyentes que se entregaban todo, y por detrás todavía estaban guardando las cosas de los deleites de la tierra, del mundo, la codicia, y cayeron muertos en la iglesia. Dios no lo soporta, lo juzga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden de lo que estamos hablando? Por eso es muy, mire, leo algo más. En el capítulo de Esdras que nosotros leímos cuando yo empecé con esto de la edificación hace como 2 meses, en el capítulo de Esdras, dice que el pueblo de Dios, estaba cautivo en Babilonia. ¿Se acuerdan? Empecé con esa prédica.
cautivo en Babilonia. ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios muestra a través de Zacarías cómo el caballo alazán y Cristo espiritualmente habían entrado a Babilonia a despertar a toda esa gente que estaba cautiva ahí adentro, para que salieran de Babilonia, de todo ese sistema de vivir para sí mismo, de vivir en deleites, de buscar la falsa religiosidad, de buscar las obras humanas. Dios los llama a salir de eso y que fueran a Jerusalén y allí edificaran su casa. Yo empecé predicando con eso. Ese era el llamado de Dios, sacarlos de Babilonia y llevarlos a Jerusalén. Y cuando nosotros leemos el capítulo 18 de Apocalipsis, que nos cuenta de la gran ramera, o de la ramera esta y de la gran Babilonia, ¿sabe cuál es el mensaje para el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios muestra esta visión? Para que entendamos cuál es el sistema, cómo funciona, qué es lo que hace mal, qué es lo contrario de Dios. Pero en el versículo 4 dice que Juan ve, capítulo 18, Juan dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Fíjese qué tremendo. Como en Esdras el Señor baja con su caballo alazán a despertar a los cautivos para sacarlos de Babilonia a que se vuelvan su morada allí en Jerusalén. Y como aquí, muchísimos años después, en el libro de Apocalipsis, esta voz del cielo viene a Juan y le dice que el pueblo de Dios saliera de Babilonia, dejara de participar de sus pecados, porque iban a recibir su plaga, iban a quedar en esa gran tribulación que iba a pasar por Babilonia. Que ellos tenían que salir de ahí. ¿Salir para qué? Salir para ser edificados como su casa y convertirnos en la nueva y santa Jerusalén. No se puede pretender ser la santa Jerusalén y seguir en Babilonia. Seguir en una apariencia aquí en la iglesia muy linda, pero luego estamos bebiendo del vino de ese mundo, en fornicaciones, en adulterios, en vicios, en deleites terrenales, muchos deleites, en codicias, andar persiguiendo el dinero y los logros y la gloria. La iglesia del Señor, levante su mano, debe saber vivir su luto. Debemos saber vivir nuestro luto y decir: yo hasta que no me encuentre con el Señor no quiero ningún deleite de la tierra. Desprecio esas cosas. Que dice que el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, eso, el que anda en eso no tiene el amor del Padre. Eso es vivir por lo que me deleita. Y yo como iglesia estoy de luto hasta que el Señor regrese. Y ahí sí, me deleitaré con Él, porque Él será mi todo. Mientras tanto, vamos a ayunar. Que ayunar no solo significa abstenerse de alimento, en el sentido espiritual significa abstenerse de los deleites y vivir aislado de muchos deleites para solo estar con Él, amándolo, disfrutándolo en la vida de iglesia. No ando persiguiendo enloquecido el sistema mundial, comercial, una apariencia religiosa. No, estoy inserto en el cuerpo de Cristo, disfruto a los santos, la reunión con los santos, y expreso esa vida de Dios en la semana, en el discipulado, en las casas. Disfruto la vida de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ponte de pie. Que Dios nos conceda ver claramente qué es Babilonia, pero en la práctica. Cuando usted diga: no, yo no quiero beber de ese vino, porque el que bebe de ese vino se embriaga y queda con una noción falsa de la realidad. Y Babilonia está a punto de caer en los peores juicios y vergüenza y plagas. Y Dios nos quiere librar y dice: por lo tanto, salid de en medio de ella, pueblo mío. Significa que el pueblo de Dios, o parte del pueblo, o algunos del pueblo, se habían metido en ese sistema. Estaban compartiendo los deleites del mundo, la codicia, la falsa apariencia. Cierra tus ojos. Hermano, esto es serio. Si no queremos sufrir las plagas que vendrán
sobre este sistema porque estamos en parte, según la revelación de las Escrituras, estamos ya entrando en parte del tiempo en cual va a ser juzgada la Gran Babilonia. Estamos en las puertas según los tiempos bíblicos. Dios va a juzgar ese sistema. Aunque parezca que se va a levantar, va a caer con todo. En una hora va a ser quebrado. Cierra tus ojos por un momento, porque hay un llamado de Dios a salir de esa vida de deleite, de codicia, de apariencia, de vanagloria y de no estar en la viudez. Como que ni conciencia tenemos de la falta del Señor Jesús. Está con tanto disfrute del mundo que eso es Babilonia. Y alguien que quiere ser la Santa Jerusalén, la iglesia viva de Dios, transformada, que tiene la gloria de Dios, debe oír hoy la voz y salir de todo lo que tiene que ver con Babilonia. Vicio, inmoralidades sexuales, codicia, borracheras, etcétera, etcétera. Falsa apariencia de religiosidad, un lino fino que no es verdadero. Que el Espíritu de Dios nos ministre a nuestro corazón. Porque en la iglesia del principio del libro de los Hechos fueron dos personas queriendo aparentar que lo habían entregado todo. Y no lo habían entregado todo. Y se quisieron presentar así al siervo de Dios. Y el siervo de Dios le dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y diciéndole eso, dice que expiraron, uno primero y después el otro cayeron ahí muertos. Diciéndole Dios, les había advertido, ya está la advertencia en toda la Biblia de que no podemos vivir bebiendo el vino de Babilonia porque nos caerán sus plagas. Cierra tus ojos y que en nuestro espíritu resuene esa voz que escuchó Juan y que la pueda escuchar usted y yo. Que nos diga: salid, y que podamos abandonar todo lo que es de Babilonia, de verdad, y que el Espíritu de Dios le dé la visión de lo que es Babilonia, porque aquí le dio la visión a Juan, y si nosotros oramos nos va a dar la visión de lo que es la iglesia, de lo que es Babilonia, de lo que es todo lo que Dios quiere mostrarlo en las naciones y hasta la nueva Jerusalén o la Santa Jerusalén. Dígale al Señor: déjame ver y definir qué es Babilonia en lo práctico. Y déjame ver qué es la Santa Jerusalén, porque yo quiero ir hacia esa ciudad. Padre, en esta hora, por la dulce unción de tu Espíritu Santo que nos hace ver las bellezas de tu palabra, que nos da la visión celestial, que podemos ver lo que Juan vio y verlo con un mismo corazón, de poder sentir, Señor, el desprecio por lo que es codicia, por lo que es avaricia, por lo que es, Señor, el lujo que le hace perder, Señor, la conciencia del luto, Señor, como esta Babilonia que se la compara a una gran ramera que se adornaba con oro, con piedras preciosas, pero era todo para su propia gloria, mientras que la iglesia que fue transformada y llega a ser la Santa Jerusalén, dice que se había ataviado para su esposo. Bendita sea tu gloria. No tenía la hermosura para sí mismo, para un disfrute personal, sino que era todo para su Señor. Padre, y la vestidura era un lino finísimo, eran obras de justicia. Señor, que la unción santa venga sobre cada uno de los hijos en esta hora. Y que si tiene que descender ese caballo alazán, como descendió en los días de Esdras, Señor, descienda y saque de Babilonia, saque a aquellos que están embriagados por los deleites, por el mundo, por los pecados inmorales, por una sexualidad fuera del plan de Dios, por vicios de drogadicción, de alcoholismo, de tabaquismo, de juego. Señor, que tu ángel lo saque, que tu espíritu le hable a su corazón,
porque de lo contrario sufrirá las plagas que están destinadas para la Babilonia la grande. Padre, pero en esta hora el Espíritu Santo ha hablado para convertirlos en la Santa Jerusalén, para hacer de nosotros piedras preciosísimas, que tengamos el fulgor del jaspe, de la gloria de Dios, que nos preparemos para nuestro esposo y que estemos en un luto hasta que Él regrese, que no estemos en un disfrute. Eso es fornicación, Padre, en el nombre de Jesús. Que en esta hora la unción de tu Espíritu Santo, Señor, venga con un manto de temor como vino en la iglesia primitiva, para que cada uno viva cada día saliendo de esa Babilonia, como dice tu voz en el versículo 4. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora el deleite del cielo venga sobre hombres y mujeres que deciden, Señor, abstenerse de los deleites para morar contigo. Señor, que se humillan delante de ti y solo te esperan a ti. Y que dicen como el salmista: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Recién cuando sea uno contigo en toda plenitud, ahí estaré satisfecho. Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Jesús.